Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles de aeroparking según lo mencionado por el ministro Arthur Dowers. Votaciones de colombianos en Aruba. María Corina Machado se reunió con el sumo pontífice. Jason Jiménez habría soñado 3 veces cómo sería su muerte. Un perrito hace surf y se viraliza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. El día de ayer, en la conferencia de prensa que dio el ministro Arthur Dowers, en donde se refirió a distintos temas, entre ellos Junto para Progreso, también indicó lo que viene para aeroparking, pues indicaron que ellos van a venir con controles más estrictos en el centro de ciudad y también explicó lo que pueden hacer los conductores que quieren tener ya pago para por mes. Tenemos en Noreste en este momento la oportunidad de parqueo. Y lo que hemos visto en los últimos años es que muchas personas no pagan y permanecen de horas en los áreas de parqueo de aeroparking. Hemos avisado a la comunidad que llega un momento que no vamos a seguir tolerando eso. En este momento es así que usted puede pagar por 2 florines, puedes permanecer 1 hora en un parqueo en el centro de ciudad, y también es posible hacer una petición para conseguir un permiso de parqueo. Eso es 75 florines, entonces puedes parar en cualquier sitio en Noreste. En el futuro vamos a aumentar los controles y en este momento es así que si usted permanezca sin pagar, no hay consecuencia, pero yo pienso que al final de este mes, en febrero, vamos a aumentar los controles y una persona que permanezca en un parque de aeroparking sin que pague, su carro va a ser remolcado y tendrá que pagar no 2 florines por hora, sino 175 florines por el remolque y 75 florines de multa. Pues tú vas a pagar más o menos 250 florines para no mantenerse a las reglas de parqueo en el centro de ciudad. Por eso, en este lugar quiero dar un consejo a las personas que hacen uso de parqueo en el centro de ciudad: paguen sus 2 florines por 1 hora o solicita un permiso de parqueo. Eso es 75 florines mensual. Parqueo por 1 hora es 2 florines. Si usted pague pague 2 florines o 4 florines para parquear se dice, o para parar en el centro de ciudad, usted puede usar esa suma en varias áreas del centro de ciudad. No es necesario, usted no tiene que pagar cada vez que está en un sitio, porque en este momento no controlamos el área de parqueo, sino controlamos el plaque del carro. Cambiando de tema, como ustedes saben, ya estamos en los meses del carnaval y muchas personas quieren asistir a las distintas paradas. Sin embargo, es importante que sepan que todavía no pueden colocar ningún tipo de objetos, sillas, palets, cuerdas o algo por el estilo para poder separar el espacio en la ruta. Ante esto, el Departamento de Obras Públicas junto con Bureau City Inspector recientemente estuvieron retirando estos objetos que habían sido dejados. Como sabemos, estamos en la época del carnaval y ante eso hay muchas personas que desde ya han empezado a separar sus lugares con palets, sillas, cuerdas y demás. Ante esto, Bureau City Inspector, conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas, han estado retirando objetos que algunas personas han estado colocando a lo largo de la ruta del desfile del carnaval con la intención de separar o reservar espacios con anticipación. Recordemos que no pueden delimitar estas áreas. Las autoridades quieren recordar
recordarle a la comunidad que no está permitido separar ni reservar espacios antes de que se lleven a cabo las paradas del carnaval. Estas acciones pueden afectar el orden, la seguridad y el libre tránsito en la ruta. Bureau City Inspector y el Departamento de Obras Públicas continuarán realizando controles y retirando cualquier objeto que sea colocado de manera anticipada. Se hace un llamado a la ciudadanía a respetar las normas establecidas para que todos puedan disfrutar del carnaval de una forma segura y organizada. Cambiando de tema, como sabemos, este año Colombia decide cuál va a ser el rumbo político con un nuevo presidente, pero también elecciones al Congreso y al Senado. Ante esto, los connacionales, los colombianos que residen en Aruba, van a tener opción hasta el 31 de marzo de inscribir su cédula en el consulado colombiano o también a través del online para así poder ejercer el derecho al voto en las presidenciales. Como sabemos, este año Colombia va a estar eligiendo a un nuevo presidente. Ante esto, el consulado colombiano en Aruba quiere hacer una invitación a toda la comunidad para que de esta manera se puedan inscribir para poder participar en los sufragios para las elecciones presidenciales, pues tienen plazo hasta el 31 de marzo. Se pueden inscribir personalmente en el consulado presentando la cédula de ciudadanía física colombiana en horario de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde por orden de llegada, o también podrán registrarse en línea. Si son colombianos y residen en Aruba, podrán participar en las elecciones presidenciales del 2026. Tendrán plazo hasta el 31 de marzo y lo podrán hacer ingresando a registraduría.gov.co, escaneando el código QR o ingresando a inscríbete-online2026.registraduría.gov.co. También para las personas que, por ejemplo, ya están inscritos para el Congreso, quedarán inscritos inmediatamente para las elecciones presidenciales. No deberán reinscribirse. O también, por ejemplo, si una persona se inscribió de nuevo en el consulado colombiano para poder votar, no deberá hacerlo una vez más. Es importante que las personas coloquen el país Aruba, pues acá en la isla tenemos 9 mesas de votación para los próximos sufragios. Empezamos nuestra ronda internacional con María Corina Machado, que se reunió recientemente con el Sumo Pontífice. A pesar de que el Papa no tenía en su agenda esta visita programada, sin embargo no dieron muchos detalles de lo que se habló. En el comunicado que el Vaticano suele distribuir todas las mañanas se indican cuáles son los encuentros que va a tener el Papa León XIV y en ellos no figuraba el encuentro con María Corina Machado. Sin embargo, en el comunicado, que siempre se distribuye horas más tarde, a las 12 del mediodía, ahí sí que figuró este encuentro, aunque el Vaticano no dio detalles de cuál fue el contenido de la reunión. Sí que lo hizo el partido fundado por María Corina Machado, 20 Venezuela, donde señalaron que la exdiputada pidió al pontífice ayuda para liberar a todos los presos políticos. También pidió intercesión, que el pontífice intercediera, que el Vaticano interceda por todos aquellos venezolanos que han desaparecido o que han sido secuestrados, y pidió por un avance en la transición democrática sin demora. Por parte del Vaticano, lo que sí que podemos destacar, o recordar, mejor dicho, es aquello que dijo el Papa León XIV el pasado viernes en su discurso político del año, en el que tiene a principios del mes de enero ante todos los embajadores acreditados ante la Santa Sede, porque en ese discurso sí que dijo que era importante que se defendiera la voluntad del pueblo de Venezuela, y también, por otro lado, dijo que era importante que se consiguiera una paz en Venezuela libre de los intereses partidistas. Y nos vamos ahora hasta Lima, en Perú, en donde en las últimas horas cámaras de seguridad en un barrio grabaron el momento en que un joven lamentablemente falleció y al parecer iban a hacer una extorsión, pero a él se le explota una granada en las manos. Según lo que indicaron las autoridades, estas dos personas estarían al parecer cobrando vacunas. Murió luego de que una poderosa dinamita detonara entre sus manos cuando ni siquiera había llegado a la fachada de su objetivo delictivo. El extorsionador de 19 años fue captado por cámaras de videovigilancia. Eran las 8:51 de la noche cuando aparece vestido de negro en el cruce de las calles Casanave con Blasco Núñez de Vela en Comas. Camina unos segundos mientras manipula el artefacto que inmediatamente detona en su cuerpo. Y él, acebado, coloca la dinamita, la emulsión, con este detonador y malamecha,
Entonces calculan mal, por eso que es importante revisar paso por paso, y enciende y cree que con los pasos que él va a dar va a llegar a su objetivo, va a dejar, le va a dar tiempo para retirarse y subirse a la moto, pero nada de eso ha ocurrido. En el momento en que está dando pasos para llegar a donde tendría que haber llegado, que por eso es que hay que hacer la investigación lo más pronto posible, es que explosiona esto. A prima facie me dicen que es una emulsión, o sea, es lo que es una forma de dinamita que tiene TNT y otros componentes de alto espectro, unas 3 veces más que un cartucho de dinamita normal. De acuerdo a información policial, los extorsionadores llegan a bordo de una motocicleta hasta la cuadra 4 de la calle Casanave. Aquí se detiene la motocicleta y desciende uno de los extorsionadores, quien manipula el artefacto explosivo y le detona justo en esta esquina, antes de que llegue a su punto de destino. En las cámaras se observa incluso a su presunto cómplice avanzar en su moto hacia la otra cuadra, en donde habían vecinos y hasta 2 niños jugando. Luego regresa a su punto de inicio aguardando la huida. Huida que no dudó en hacer solo, cuando su cómplice cae malherido en la vereda tras la detonación. Cambiando de tema, desde el pasado 3 de enero en Venezuela se respira un aire diferente, no solamente por lo que ocurrió frente a los Estados Unidos cuando detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, sino que poco a poco la esperanza y la tranquilidad vuelve a las distintas ciudades. La vida cotidiana en Caracas, capital de Venezuela, retoma gradualmente la normalidad tras varios días de tensión elevada por las acciones militares estadounidenses. La avenida Bolívar, una de las principales arterias de la ciudad, registró un aumento notable en el flujo vehicular el jueves en comparación con días anteriores. También se observó a trabajadores de servicios municipales realizando el mantenimiento de rutina a lo largo de la vía. Ellos afirmaron que los servicios de la ciudad no se detuvieron pese a la reciente agitación. Nosotros en mantenimiento, y la ciudad es muy grande y requiere mucho mantenimiento, pienso que lo que se destruye hay que reconstruirlo y seguir adelante. Esto no nos puede a nosotros quitar las ganas de seguir creciendo como país, como ciudad, como persona. Al otro lado de la calle, Luis, un trabajador de saneamiento, afirmó que la recolección de basura continuó casi sin interrupciones, excepto el día del ataque estadounidense. No todo, porque acá tenemos que ejercerlo todo el año, como siempre hemos ejercido. Nosotros nunca paramos en momentos consecuentes, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Este es un país próspero y siempre pujante, como siempre ha sido. Y así socialmente. A medida que se normalizan las operaciones de la ciudad, también regresan los signos de la vida cotidiana en las calles. Las tiendas cerca de las plazas céntricas y las estaciones de metro han reabierto, y los vendedores ambulantes retoman gradualmente sus actividades. Sí, me han comprado. Los primeros días sí fue rudo. Ahorita ya, gracias a Dios, he vendido. He comprado cositas más porque tenía el puesto vacío. El pasado 10 de enero, lamentablemente, Jason Jiménez, este gran artista colombiano, y su equipo de trabajo falleció en una aeronave mientras estaban desplazando hasta otra ciudad. En el programa Se dice de mí de nuestros amigos de Caracol, él había indicado cómo en 3 ocasiones había soñado cómo sería su muerte, como si se estuviera vaticinando lo que iba a ocurrir. Muy duro, o sea, Jason Jiménez lo había visto antes de que pasara, o al menos así lo sintió. Fue en el silencio de sus sueños. En 3 ocasiones vio que su muerte iba a ser en un accidente aéreo. Algo está pasando aquí, no seamos para abajo. ¿Sabes que estaba saliendo agua aquí, Capi? Yo me soñé 3 veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete. Eso eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Ya era la 3ª vez que me soñaba con eso. Dios me dio 3 señales y yo no las entendí, no las capté. Hace menos de un mes, el cantante de música popular contó en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión los momentos de angustia que vivió el año pasado en una situación similar a lo que ocurrió hoy, 10 de enero. Empezó a mirar todos los parámetros y todo estaba mal. No había velocidad, no estábamos subiendo, todos los motores decían bad.
bad left, bad right. ¿Qué hacemos? No, estamos por debajo del corner. Estamos de cuarto líquido. Estábamos aquí entre 95 y 100. Porque el avión siguió en una línea recta, lo único que veía era la montaña ahí al frente. El avión nunca se levantó. Entonces el camarógrafo me dice, Jay, está saliendo agua de este motor. Yo miro todo y ya empieza todo en cámara lenta. Su mayor miedo en ese momento era que no iba a conocer a su hijo. Cuando empecé a ver todo, mi niño, faltaban 10 días para que mi niño naciera. Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio. Yo dije, no conocí al niño. Dice su familia que era un hombre muy creyente y que Dios lo salvó en esa oportunidad. Al momento de que estábamos haciendo ya el sobrevuelo para llegar a la pista, nuevamente todos como que pensamos que no íbamos a llegar a la pista. En el punto en el que yo estaba veía al capitán y yo analizaba que el capitán estaba viendo el río Medellín. Cuando él se fue a tirar al caño de Medellín, porque la única maniobra que se puede hacer en Medellín es tirarse al río. Y cuando yo vi que él gira a la izquierda, yo dije, nos matamos, no hay nada que hacer, se va a tirar al río. Ya usted veía cuando venía la ambulancia y venían los carros bomberos. Bueno, cuando de un momento a otro vemos todos los edificios de Medellín al lado y nosotros estamos volando a la mitad de la altura del edificio de Medellín, el avión nunca se levantó, el avión siempre sobrevoló ahí. Cuando yo veo que el avión empieza a girar, y cuando estamos llegando a la pista, los motores a full, todo en rojo, temperatura en rojo, porque él tenía que meterle el zapatazo porque nos quedamos en el motor izquierdo. Cuando caímos, ya llegué a Pasto, cuando aterrizamos en Pasto me meto a bañar y empiezo a llorar. Y yo decía, en estos momentos estuviera este país con la noticia por todas las esquinas. Desde el día de su primer accidente, morir en una avioneta se había convertido en su mayor miedo. Me tocó ir al psicólogo porque yo me soñaba todas las noches con las niñas y que las veía crecer y yo en el aire. De hecho, la primera vez que lo cuento completo en televisión, yo no quise hablar del tema en ninguna parte. Hoy Colombia llora la muerte de un ícono de la música popular, un hombre que con su humildad logró demostrar que los sueños sí se cumplen. Pues hablando de este tema, no solamente Jason Jiménez falleció en este accidente en la aeronave, sino también parte de su equipo de trabajo y hoy les indicamos quiénes fueron. Brindemos amigos, siéntese conmigo, que suene la banda. Eran hijos, padres, hermanos, amigos. Hoy cada uno de ellos deja un vacío imposible de llenar. O sea, si uno sí come como humana, no como humana. No, eso más daño, no. Estaban cumpliendo un sueño profesional, trabajar junto a un artista de la talla de Jason Jiménez. Lo acompañaban en sus conciertos, lo fotografiaban, reían juntos. Tome, si no lo dejo. Oye, pero... Sus vidas se apagaron este 10 de enero a bordo de la avioneta en la que viajaron incontables veces. Jefferson Osorio era el booking manager de Jason Jiménez. Era el encargado de programar las presentaciones del artista. Manejaba también su agenda musical y de compromisos comerciales. Sus compañeros lo recuerdan como un líder, siempre dispuesto a ayudar, tranquilo y reservado. Al momento en que estábamos haciendo ya el sobrevuelo para llegar a la pista, nuevamente todos como que pensamos que no íbamos a llegar a la pista. Oscar Marín era el manager personal de Jason Jiménez, la sombra del artista. Se encargaba de la agenda personal del cantante, de sus pertenencias, de sus itinerarios, de cualquier necesidad personal que tuviera el artista durante las jornadas de trabajo. Le gustaba viajar en el puesto del copiloto. Weisman Mora, un joven y talentoso fotógrafo que se había convertido en padre hace pocos meses. Acompañaba al artista en todas sus presentaciones desde hace más de 5 años. Un hombre tranquilo y sonriente, entregado a su trabajo y a su familia. Juan Manuel Rodríguez, productor visual de Jason Jiménez y quien además se encargaba de la mercancía oficial del cantante que incluía gorras, camisetas y otros accesorios. También era recordado por su carácter tranquilo. Y el piloto Fernando Torres, capitán a cargo del vuelo, quien también era ingeniero industrial y a quien además le gustaban las motocicletas. Ninguno superaba los 30 años de edad. Todos hacían parte de un equipo de trabajo, pero más que eso eran amigos, eran una familia. Siempre nos trataron como una familia, nunca hubo como tal un menosprecio, que si Jason iba para un restaurante, no sé,
el mejor de la ciudad, allá estábamos nosotros. Siempre era una cercanía, un cariño, siempre fue, todo el tiempo fue así. Wilder es el otro fotógrafo de Jason Jiménez. Hoy rinde homenaje a la memoria de quienes compartieron con él anécdotas que ahora se convierten en tesoros. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Lesiones por ejercicios incrementan en este mes. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, com Seitar por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não de Seitar regla fóricas. Paga boa cuenta, com pay away. Paga online, com online banking. Regla serviço, com Seitar WhatsApp. Regla mais coisas, Seitar kiosk. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibocos, da Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibocos é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Recibocos, da Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, el mes de enero muchas personas empiezan la dieta, cambian sus hábitos y también empiezan a hacer ejercicios. Sin embargo, expertos nos indican que este mes específico hay muchas personas que sufren distintas lesiones porque de pronto no saben la técnica o también se esfuerzan de más. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se prometió ejercitarse más en 2026. Es una gran meta para estar saludable, pero los expertos tienen una advertencia sobre las rutinas de ejercicios que esperan que la gente escuche. El doctor Andrew Carbone de Orlando Health dice que después de las fiestas, la motivación tiende a aumentar, mientras que la costumbre está en su nivel más bajo. Agrega que las redes sociales usualmente impulsan este aumento de lesiones. There's one social media trend now with the kettlebell swing, 30-day, 100 kettlebell swings a day for 30 days. You know, that kind of stuff will cause overuse injuries. Esas lesiones pueden incluir tendinitis, especialmente en los bíceps y en el manguito rotador del hombro. Carbón también indica que ve lesiones de rodilla en esta época del año, especialmente si una persona empieza a correr de repente. You go from 0 to maybe running 3, 4, 5 miles. You're going to get a lot of patellar tendinitis, a lot of runner's knee. Para ayudar a prevenir las lesiones, Carbón recomienda empezar suave, no más de 3 días por semana. También incorpore el descanso a su régimen, ya que dice que ahí es cuando su cuerpo crece los músculos. No siga las tendencias de las redes sociales. En lugar de eso, empiece con lo básico, como ejercicios con el peso de su cuerpo y trabajo con el área del tronco. Considere contratar a un entrenador para ayudarle a tener buena técnica. También recomienda recordar empezar con más repeticiones y pesas más ligeras. Once you have the fundamentals like that, your core is strong, you know, lower back is strong,
your shoulders are good, then you can start to kind of play with increasing weights. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este reencuentro tan especial. Un joven se encontraba departiendo un partido de fútbol cuando allí se reencuentra con su mamá que vino desde Venezuela sin verla hace 4 años. Millones de venezolanos han emigrado a diversos países del mundo por temas económicos y han tenido que dejar a sus familias, como una madre que acudió por sorpresa al partido de fútbol de su hijo, quien no esperaba volver a verla y más después de 4 años. Mediante un clip compartido por una cuenta, más de 2 millones de usuarios de la popular red social derramaron más de una lágrima al ver la emoción con la que este joven corrió hacia los brazos de su mamá al oír la voz. La mujer se encontraba en un extremo de la cancha y el joven con sus amigos disputaban un campeonato deportivo. A los pocos segundos de llegar, la madre gritó con voz cálida: ¡Hijo! Y el joven reconoció rápidamente la voz. El emotivo encuentro del joven con su mamá y escucharlo decir con gran emoción "mami" generó miles de aplausos, ya que muchos niños tienen que crecer alejados de sus padres. Y continuando con más de esas historias que se viralizan, imagínense que una mujer pidió en el mes de noviembre a través de la aplicación Temu un árbol de Navidad y hasta ahora le llegó y el resultado fue nefasto. Una joven usuaria se viralizó en redes sociales tras mostrar el árbol de Navidad que compró en la plataforma de Temu durante noviembre y que recién lo recibió en este mes de enero. El insólito retraso del pedido, sumado al peculiar aspecto del producto, generó sorpresa y risa entre los internautas, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios ingeniosos. El contenido tiene más de 1 millón de visualizaciones. En el video de TikTok, la mujer explicó que realizó la compra el 11 de noviembre por Temu con la expectativa de que llegara para Navidad. Sin embargo, el paquete arribó cuando ya había desarmado todos los adornos navideños. De otro lado, mostró que el árbol era poco frondoso y muy distinto a lo ofrecido en la publicación original. La grabación no tardó en viralizarse. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Dinoris Women's Clinic. Dinoris Women's Clinic, importante información para la comunidad para lo que trata la detección del virus del papiloma humano y una protección a una edad joven. El VPH es una infección transmitida por contacto sexual. Muchas personas contraen el virus del papiloma humano alguna vez en su vida y muchas veces no se dan cuenta de ello. La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas, especialmente en personas menores de 30 años. La mayoría de las veces el VPH no causa síntomas y también el VPH de bajo riesgo puede causar verrugas genitales. No existe una cura para el tratamiento, pero las verrugas y los cambios celulares precancerosos pueden tratarse a tiempo. Es por eso que para evitar o prevenir, Dinoris Women's Clinic los pueden asesorar. Tomen contacto al 586-0448 o al WhatsApp 597-5549. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este perrito que se ha viralizado al hacer surf. Su dueño, un ex surfista, lo demuestra a través de sus redes. La playa Pacific State Beach en el norte de California se transformó en escenario de un espectáculo único, el Campeonato Mundial del Surf Canino. Entre 15 y 20 perros con sus dueños participaron en la competencia. En la categoría general, el gran vencedor fue Cacau, un labrador chocolate brasileño entrenado por el ex surfista Iván Moreira, que revalidó el título gracias a su técnica sobre la ola de hasta 1.5 metros. El segundo puesto fue para Koa, reconocido por su estilo constante y sus años de experiencia. El podio lo completó Faith, un pitbull de 14 años rescatada, que además ganó en la categoría de perros grandes. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que a través de las redes en Facebook nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.